Hola, por fin hablaremos de este tema tan polémico de Multiversus va a morir. Como sabrán, el juego salió hace 2 meses y desde entonces no ha dejado de perder jugadores, así que la pregunta está en el aire, ¿no? De si va a terminar muriendo o no. Evidentemente el juego no va a cerrar este año, ya para ahí por si están alarmando, ¿no? Pero lo que me lleva a morir es que como está perdiendo jugadores día a día y nunca levantó cabeza, eventualmente al paso de las seasons, Warner va a ver que no es rentable el juego y lo va a terminar cerrando, ¿no? Ese es lo que vamos a analizar hoy y de cuándo exactamente va a pasar eso o si va a pasar, ¿no? Punto a aclarar. Esta es mi opinión, voy a dar datos objetivos de cuánta gente está jugando y tal, pero también voy a dar un poquito de mi opinión de lo que yo creo que va a pasar con el juego al final de este vídeo, así que agradecería que vean todo el vídeo para que luego comenten. Y también decir que esta misma noche vamos a hacer un pequeño debate ahí, donde yo tengo mis opiniones sobre el juego, usted me dice no, yo creo que esto tal y debatimos. ¿Por qué? Porque en los comentarios es muy difícil, yo le respondo algo, usted responde otra cosa, es un teléfono cortado, así que únanse al directo esta noche a las 10 de la noche hora Paraguay y debatiremos lo que voy a hablar hoy en este vídeo, ¿no? Así que nada, empezar diciendo que ¿cuántos jugadores tiene Multiversus en Steam? Actualmente tiene 4500 de pico, o sea su mayor número tiene 4500 y su pico más bajo es de 1400, así que una estimación podría ser que claramente el juego tiene más, por estadística va a tener más jugadores en PlayStation, porque se acostumbra más a jugar juegos de pelea y tal, y hay más millones de consolas vendidas que en Xbox, pero podríamos poner que hay otros 1500, no, ¿por qué no el doble? Porque Multiversus donde peor salió fue en consolas. Salió horrible en Play 4, Play 5 y en Series S, X ni decir, ¿no? Así que una estimación acertada, correcta y tirando para arriba sería que Multiversus tiene 1500 en cada una de las 3 plataformas. No, o sea, en todo PlayStation 1500, todo Xbox 1500 y en Steam 1500. Serían, vamos a redondear, 5000 jugadores. En su punto más bajo, que son a horas de la mañana. Su punto más alto son 5000, así que si redondeamos otra vez... 15.000 en todas las plataformas. Entonces 15.000 jugadores es lo que tiene actualmente Multiversus, tirando para arriba, bastante para arriba de hecho. Y entonces ese es el punto, ¿no? Como Multiversus salió, nunca bajó, nunca ganó jugadores. Desde que salió perdió jugadores. La Season 2 obviamente va a repuntar. Así que no me vengan a decir, subió, ahora tiene 20.000. Evidentemente va a subir porque va a haber nuevos trailers, nuevos personajes y tal. Pero entonces, si con más de 100.000 jugadores ahora tenés 1.500 solo en Steam, cuando tengas, ¿qué? 20.000, 30.000, cuando salga la Season 2, ¿a cuánto va a llegar antes de la Season 3? ¿Entienden? Esa es la tendencia que Multiversus tiene que romper con la Season 2. Por eso la Season 2 tiene que ser buenísima, para que el juego pueda salir de ese estancamiento, de perder más jugadores y nunca ganar jugadores. Siempre pierden jugadores los juegos free to play, pero si gana más, pues sale rentable, ¿no? ¿Por qué? Porque si hay 15.000 jugadores, que no es mucho, a lo mejor un 10% es el que compra skins. ¿Entienden? Ese es el punto. Esa es la gente que invierte, porque es un juego free to play, no es un juego de pago. Y más teniendo en cuenta que Multiversus regala muchísimo Glemio. Y por eso no es comparable con juegos como Tekken y tal, que hay mucha gente que pone el ejemplo. Esto y no entiendo cómo pueden ser tan así. Dios mío. Siento que no saben de lo que están hablando. Tekken 8 vendió 2 millones de copias, perdón. 2 millones de copias, un juego a $60, que ahora está en oferta, creo. Así que independientemente si está de oferta o no, ya sacó beneficios, ¿entienden? Ya le da más o menos igual y aún así tiene más jugadores. Entonces ya le da igual. Este juego está en oferta, creo, así que probablemente tenga más jugadores ahora que están probando el juego. Pero aún así siempre tuvo más jugadores, ¿no? Ven 7000 tal. O sea que no le va mal para hacer un juego de pelea de este estilo. Pero bueno, es Tekken. Pero el punto era eso, ¿no? Hay gente que comparaba. Y con Nickelodeon tampoco. ¿Por qué? Porque Nickelodeon es un juego de pago. Entonces a partir de cierto número de copias ya es rentable. Entonces Nickelodeon uno sale, vende tanta copia y dice, ganamos más de lo que perdimos, ganamos beneficios, vamos a sacar un Nickelodeon 2. Sacan Nickelodeon 2. Si Nickelodeon 2 vende bien otra vez, van a sacar el 3. Si no, lo van a dejar ahí. Por eso es que no se aplica el caso de que cuántos jugadores tienen los Nickelodeon. ¿Por qué? Porque como ya ellos vendieron las copias, ya sacaron beneficio, ¿entienden? Ese es el modelo Buy to Play, un juego de pago. Buy to Play es un juego de pago. Pagar para jugar, básicamente. Entonces, por eso no es comparable con Multiversus, porque Multiversus es free to play. A lo mejor lo prueban 2.000, 3.000 personas de Season 2 y nadie se compra nada, ¿entienden? Ese es el punto. Por eso es que tiene que tener muchísimo más jugadores que lo que son free to play para ser sostenible en el tiempo, ¿no? Y eso también quería aclarar. Lastimosamente Agente Smith no sumó ningún punto, casi no trajo jugadores, que es bastante malo, ¿no? Obviamente no es un Ben 10 y tal, pero debería haber ayudado en algún punto. El competitivo del juego no importa. ¿Por qué? Por lo mismo.
a lo mejor el 10% de la gente es la que juega competitivo. Entonces si tenés 1000 jugadores, 100 son los que juegan competitivo, quieren jugar rankeds, quieren hacer torneos. Entonces no es relevante, ¿no? Y claramente Multiverso se enfocó al PvE. Para mí mal, porque pierde mucho recurso en hacer un modo Rift que la gente solo lo juega para desbloquear a un personaje. O hay gente que le gusta, ¿no? Pero claramente no te sale rentable hacer trabajar un mes y medio, que es lo que le debe costar hacer los modos Rift para que la gente lo juegue una vez y luego tenga que jugar con otro personaje. No tiene sentido conceptualmente que te gastes dinero en un juego para jugar PvE, ¿me entienden? Si es un juego de peleas como servicio, el contenido principal tiene que ser personajes, o son mejor dicho personajes, mapas, y en tercer lugar las skins y los Battle Pass, ya que un juego como servicio tiene Battle Pass siempre. En los Free-to-Play a veces, ¿no? Y bueno, entonces ese es el punto, ¿no? Si tenés 1000 jugadores, que a quién le va a importar ver un torneo, jugar un torneo. Y aparte el torneo del este nuevo multiverso es bastante aburrido, la verdad. De hecho había un torneo acá, probablemente ni sabían o no lo vieron. Pero bueno, el punto es que tienen que enfocarse más en el PvP. Tienen que enfocarse más en el juego principal, en el modo de juego principal, que es personajes, modo PvP, skins y mapas, ¿no? Y por eso digo que la Season 2 va a decir todo. Tiene que subir mucho más jugadores en multiverso a 30.000, 50.000, para que luego vaya bajando y quede otra vez en 15.000. O sea, como que se quede como ahora, básicamente, ¿no? Si la Season 2 va a tener un repunte de 10, 20.000 jugadores, va a volver a bajar muy duro. Ya no se va a recuperar en la Season 3 ni en la Season 4, porque ya no va a haber nadie jugando, ¿entienden? Ese es el punto. Y bueno, mi opinión final. Esta es la tercera vez que estoy grabando este vídeo, así que ahora sería que le den un like, que se suscriban a esas cosas. Es muy difícil hablar de tantas cosas, porque la gente normalmente ve 2 minutos y ya empieza a comentar y no se entera de nada, o no sabe cómo funciona y va a atacar a lo personal, que ya tuve esa experiencia, pero bueno, lastimosamente. Así que nada, únanse esta noche al debate para hablar un debate ahí sano, comparando opiniones, ¿no? Y vamos a hablar de eso. Y también voy a hacer un torneo para despedir la Season 1 y tal vez el juego, probablemente este sábado, así que únanse al Discord si quieren participar. Lo voy a hablar también esta noche. Pero bueno, en resumen, para los que llegaron hasta el final de este vídeo, que muchas gracias. Mi opinión va a ser que Multiversus no va a morir este año, pero dependerá muchísimo de esta Season, de si Warner le va a dar rienda suelta para que tengan más años de contenido. Y lo más alto que va a llegar a este juego es este momento que tenemos ahora. Esta cantidad de jugadores y esta cantidad de contenido es lo que vamos a tener para Multiverso. Va a ser un juego ultra, hiper, mega de nicho. Pero si les gusta el juego, yo creo que va a durar un par de añitos. Si se mantiene así como está ahora, ¿no? Pero bueno, si para ustedes eso es suficiente, bien. Y si no, pues ahí piensen si se van a comprar skins, pases o cositas así, ¿no? Pero bueno, esa es mi opinión. A lo mejor cierra el año que viene o el siguiente, pero dependerá mucho de la Season 2. Si cambian el enfoque del PvE y ahora se enfoca al PvP y su contenido principal son los personajes, los mapas y tal, tiene más posibilidades. Si se sigue concentrando en el PvE, en el 2 vs 2 y cositas así, que lastimosamente es su visión, yo creo que va a cerrar, ¿no? Evidentemente los juegos como servicio cierran, ¿no? Pero Baraja hasta hace 8 años ahí, ¿no? Claramente es rentable, por eso sigue. Y en Multiverso pienso que eso va a pasar. Así que nada, esa es mi opinión. Sean respetuosos en los comentarios. La voy a estar leyendo, pero aún así le invito al directo esta noche para que sea un poquito más fácil la comunicación y debatimos. Suscríbete, like y nos vemos esta noche. Chau, chau.